Eso es lo importante, ¿ya? Porque los conceptos que tú estudias en el cálculo, tú los aplicas rápidamente en los cursos que vienen. O sea, la aplicación es inmediata. Bien, yo recuerdo cuando yo estudiaba nosotros estudiábamos estos conceptos, nunca tuvimos aplicación. O sea, la aplicación era en la misma matemática, ¿no? Y no era una aplicación real, sino una aplicación un poco ficticia. Eso es lo que no me gustaba de la matemática. Y yo siempre decía, escucha, pero no está la aplicación real. Entonces, no. Decían, no, los que tienen, digamos, los que gozan de ese privilegio son los que estudian ingeniería. Ellos son los que pueden ver esa aplicación inmediata. Bien. Y bueno, digamos que ustedes tienen esa ventaja. Bien. Pueden ver la aplicación de estos conceptos. El único problema es que si tú no aprendes bien el concepto, entonces imagínate cómo vas a aprender la aplicación, ¿verdad? Entonces la aplicación se te vuelve una locura. Se transforma en algo extraño. Por ejemplo, decir que la fuerza o el trabajo, perdón, no la fuerza, el trabajo que realiza una fuerza para mover un objeto de un punto A a un punto B, ese trabajo es una integral, imagínate. Suena, wow, es una integral, sí, es una integral. Bien, entonces, igual incluso se utilizan integrales, por ejemplo, fíjense, si tú vas calculando, a ver, ¿cómo sería la cuestión? Tú sabes que el automóvil, el carro, ¿verdad? Cuando tú vas manejando, él va marcando la distancia que va recorriendo, ¿verdad? Y también va marcando la velocidad que lleva, ¿verdad? ¿Tú te has preguntado alguna vez cómo mide la distancia? No. Alguien podría decir, no, mide el radio de la rueda, ¿verdad? Después que tienes el radio o el diámetro de la rueda, mida la longitud de la rueda. Y bueno, y si da una vuelta, ha recorrido esa distancia, ¿verdad? Y si da otra vuelta, ha recorrido esa otra distancia y así va. Así era como se hacía antes. Ahora no. Ahora la computadora que tiene el carro, que te da la distancia recorrida, lo que hace es una integral. Calcula la integral de la velocidad que vas desarrollando, eso es todo. Eso ahí está en una integral. ¿Qué tal? O sea, esas son aplicaciones de la integral. Bien, y te estoy nombrando solamente algunas así de manera muy poética, ¿no? Sería interesante ver cuál es el concepto, cómo es el concepto. Bien, porque más adelante, por lo menos más que todos los ingenieros mecánicos, geólogos, sí, prácticamente todos menos los ingenieros en sistemas. Esos dichos son extraños, ¿eh? Esos carajos hay que dejarlos así a un ladito. Tiene una ingeniería muy extraña, ¿no? Pero los demás ingenieros, cuando avanzan en el profesional, todo funciona con tabla. Todo está tabulado. La resistencia a los materiales, la cantidad de no sé qué, o cómo funcionan las calderas, todo eso está. Una caldera así, tiene una presión de tanto, un volumen de tanto, esto y lo otro. Ya, nomás le puedo tirar 3 goticas de esto. 1, 2, 3. Ay, se le tiró la cuarta, ¡pum! Me explota esa mierda, está calibrado. Esto está establecido. La pregunta es, ¿cómo se establecen esos números? ¿Cómo se llegan precisamente a esos parámetros? Para llegar a esos parámetros se utilizan derivadas, se utilizan integrales. Un ingeniero que descubre, por ejemplo, digamos, el químico descubre un desinfectante. Descubre por allá vino, agarró, mezcló, bla, mierda, tengo un desinfectante muy arrecho. Eso es lo que hace el químico. Descubre la cuestión. Bien, el ingeniero, ¿qué es lo que hace? Lo produce, lo masifica, busca la manera óptima de poder producir el mismo producto pero a gran escala para que se pueda vender.
Porque de repente entonces dice, no vale, este cabecebola sí es arrecho. Utiliza tanto de esto cuando puedes utilizar tanto, menos, ¿ves? Entonces va a tabular. Entonces establece márgenes de error y todo eso. Entonces va tabulando y dice, no, mira, con tanta cantidad podemos producir tanto, esto, lo otro, que tal, y podemos vender a gran escala tantos productos de precio. Broter y Gamma. Eso es lo que hace. Eso es. Entonces el ingeniero lo que hace es que lo que ya existe lo optimiza. Lo optimiza. Ustedes dirán, o sea, que el ingeniero no inventa, no crea, porque dice ingenio, no. El ingenio del ingeniero es agarrar lo que ya existe y transformarlo. ¿Bien? Por ejemplo, el vehículo. ¿Por qué ahora tenemos esos vehículos tan arrechos? Antes era el modelo T el más arrecho y ahora no. Ahora no joda, nada, una vaina. Eso es producto de qué? Producto de la ingeniería. Tengo un motor que funciona de esta manera, pero si yo le quito este aquí, le quito este allá, le ajusto aquí, le ajusto allá, utilizamos este otro material que no es tan pesado, es más liviano, utilizamos esto, le ponemos así para la resistencia del aire, listo, aquí está el carro. Hay por supuesto sus pelones de bola, como por ejemplo con la Terio, que se volteaba, y la otra que se volteaba era la Explorer, ¿no? Claro, porque exacto, la primera Explorer se volteaba. Claro, había que agarrar una curva, no sé, a 200 kilómetros por hora, no hay nada. Como cuando uno va de aquí a la Hechicera y agarra la curvita ahí para agarrar para abajo para la América, ¿verdad? Esa curva ahí que uno la agarra a 200, allá va otra coño madre. Y uno se asoma así, y esa montaña de Explorer allá abajo, explotada y vaina. Gente muerta, mierda, otro madero allá, ¿qué coño? ¿Qué le tocó? Eso le pasa por agarrar esa mierda a 200 kilómetros. O sea, bajo ciertas condiciones la camioneta perdía estabilidad. Pero eso ya es un error de ingeniería, ¿ves? Incluso la Terio también tiene un problema parecido y Toyota, el grupo Toyota la corrigió, ¿verdad? Precisamente, eso es lo que hace el ingeniero. Ingenia, no es que crea algo nuevo, no. Los que crean las cosas nuevas son los científicos, esa es la diferencia. Pero el ingeniero tiene un trabajo mucho, digamos, muy distinto, y no sé si mejor o peor, que es producirlo en masa. Eso es, hacernos la vida más fácil, más cómoda. ¿Y cómo hace todo eso? Con derivadas e integrales. Todo se escribe con derivadas e integrales, todo. Todo, el movimiento, todo, cómo cambian los fenómenos, todo. ¿Ustedes qué creen? El ingeniero no estudia un fenómeno de manera discreto. Los fenómenos discretos existen solamente en la economía. La economía es un fenómeno discreto. Ustedes no se dan cuenta que cuando se hacen comparaciones de la economía, no se compara la economía de este mes con el mes pasado. ¿No se han dado cuenta? La economía siempre se compara trimestralmente. Me imagino que han hecho algún estudio que supone que cada 3 meses cuando se puede ver un cambio interesante en lo que significa el modelo económico que aplica a un país. Pero cuando comparan trimestral o semestralmente, no lo comparan con el semestre anterior o con el trimestre anterior, lo comparan con el semestre o el trimestre del año pasado. ¿Sí? Es decir, la economía de los 3 primeros meses, enero, febrero, marzo del 2011, en comparación con la economía de enero, febrero, marzo del 2010, significa que hubo un aumento, hubo un incremento, hubo no decremento, eso escucha muy feo, ¿verdad? Sí, o hay un déficit, o disminuyó tantos puntos, aumentó tantos puntos, pero la comparan es así, ¿ves? No la comparan con el anterior, sino con el mismo periodo, pero el año pasado. ¿Ves? La economía es un fenómeno que se estudia de manera discreta. Pero el ingeniero no estudia los fenómenos de manera discreta. ¿Cómo? Imagínate tú, un ingeniero geólogo agarra, ¿verdad? Me lo imagino, consultores grises, tú sabes, ¿no? Madre zapatote aquí, ¿verdad? Con una piqueta aquí, un gorrito, Tom Raider, ¿eh? Y agarra las piedras así. No, esta no, las tira, ¿verdad? Me imagino que eso es lo que hacen en los laboratorios, en las prácticas que se van para la montaña, ¿verdad? Bueno, no sé, yo me lo imagino así, cavando piedras, está por aquí y las pruebas así.
No sé, profe. Parece que como que se sabe raro. Cuando caiga el primer coño madre, porque por ahí hay cianuro y ese tipo de cosas. Ay, aquí murió uno, listo, aquí es, ya está, vamos a analizar aquí qué está pasando. No, pero, o sea, ellos el fenómeno, lo que van recogiendo, van tomando datos, ¿ves? Van tomando datos y entonces el ingeniero viene y agarra, ¿verdad? Dice, ok, forma una tabla de datos, ¿verdad? Entonces construye una tabla de datos. Eso es lo que hace el ingeniero. Y después que construye la tabla de datos como una especie de matriz, por eso que ustedes van a ver más adelante en matemáticas especiales matrices. Todo eso tiene que ver. O sea, ustedes agárrenle cariño al cálculo para que entiendan después por qué coño hacen lo que hacen. Y llenan esto con puros datos. Con esos datos que ustedes tienen aquí, definen un operador, es decir, una función. ¿Cómo es posible con esto definirse? En matemáticas especiales le van a decir cómo se define. En serio, sí. Es una cosa bien bonita. Solo que no le dicen función, sino operador. Entonces ustedes a la función la pueden derivar y entonces así investigan cómo es el cambio instantáneo del fenómeno que está ocurriendo aquí. A la función ustedes la pueden integrar, entonces ustedes miran qué ocurre previo, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, qué fenómeno es previo a lo que está ocurriendo. Todo eso. Pero ustedes no van a integrar y no van a derivar como lo hacen en cálculo 10. Para eso hay programas, paquetes, que integran y derivan. Entonces ustedes dirán, ¿para qué coño me enseñaron a integrar si después no lo... Toche, para que tú sepas lo que hace la computadora. Entonces dice, no, la computadora lo que está haciendo es esto. Entonces si la computadora te da un valor, dice, no, este valor que me está dando no tiene sentido. Yo programé mal esta mierda porque no me está dando algo que tenga sentido, No, esto no puede ser, me equivoqué. Voy a mirar otra vez. Ah, sí, este dato estaba mal. Voy a correr otra vez. Ah, perfecto, sí, eso sí era lo que estaba esperando. Ahora sí. ¿Cómo hace un ingeniero? Ay, no, meto todo. Ay, ¿cuánto te dio? Me dio -5. Por ejemplo, la función es, el operador es seno de x. Y cuando tú le metes los datos, f de lo que le deja ahí, te da 7, por ejemplo. Ay, ¿cuánto te dio? 7. Ay, eso está bien, ¿verdad? ¿Verdad que no está bien? No, porque ustedes aprendieron en cálculo que esta función, su imagen está acotada entre -1 y 1. No puede ser un número que me dé 7. ¿Ves? Pero eso lo aprendió usted en un curso de cálculo. Usted no puede andar por ahí. Ay, ¿cuánto te dio? 7. Ay, 7, sí. Y el tipo que está allá que sabe más que tu puta madre, este ingeniero si es animal. ¿Ves? Por lo menos ya sabe, ¿ves? Está calculando algo y él más o menos espera que le va a dar. Por eso que ustedes estudian cálculo, ¿ves? Para eso. Para predecir lo que debería pasar, lo que debería estar ocurriendo. ¿Ves? ¿Ustedes creen cómo hacen, por ejemplo, los ingenieros? Imagínate esto. Bien, y aquí está un arbolito, aquí hay un montecito, así unas maticas, y aquí está un lago. ¿Ves? Es un lago, vamos a decir un río. Es un río así, la fuerza de agua para allá. Y al ingeniero, a ustedes que son ingenieros, le dicen, coño, yo quiero saber el flujo, no, el caudal de ese río. Quiero saber cuál es el caudal de ese río. Pero el caudal se define, es un producto entre el flujo por el área de la sección transversal. Así se define el caudal, es un producto. Del flujo, no sé qué coño es el flujo, pero... Cosas de ingeniero, yo soy matemático. Por el área de esto que está aquí, el área de un corte transversal que se le hace al río. ¿Ves? Entonces, coño, el ingeniero, ¿verdad? Agarra, se monta en un barquito, ¿verdad? Y empieza a lanzar medidas y va llenando la tabla. A medida que avanza, va llenando la tabla y va tomando medidas. Va tomando medidas, va tomando medidas, va tomando medidas. Y calcula una suma de ritmo.
¿Sí o no? Calculo una suma de rima. Y él dice, oye, remar, chacha, ¿cuánto he remado? Tantos metros. Vuelvo a medir tanto. Y él sabe que si calcula una suma de rima, obtiene una aproximación del área. ¿Sí o no? ¿Fue o no fue lo que ustedes vieron en el curso de cálculo? Claro, porque ustedes dicen, ok, todavía, claro, eso es precisamente las aplicaciones. Lo que quiero es enamorarlo con lo que vamos a ver. Para que no digan, ay, me jodieron la vida con las putas aplicaciones. No, sino para que ustedes vean, coño, que lo que viene ahorita es bien bonito y hay que entenderlo muy bien. Entonces el ingeniero calcula esa suma de rimas y entonces sabe que lo que obtiene es una aproximación. Dice, mira, aproximadamente el flujo, el caudal de ese río es de tal. Entonces el otro que está sacando cuenta contigo dice, coño, si ese es el flujo, el caudal, perdón, no el flujo, el caudal, si ese es el caudal, le diga, aquí no podemos poner una represa. No, porque si ponemos una represa aquí con la fuerza de agua que ella trae, esto y lo otro, que tal, que no sé qué, que no sé qué más, no, vamos a tener que hacerlo más abajo, o más arriba, aquí no sirve. ¿Entienden la cosa? Toma una aproximación. Eso es lo que hace el ingeniero. ¿Ves? ¿O ustedes creen que el ingeniero se iba a vestir de buzo aquí? ¡Ay, esta mierda se parece una parábola! Así, nadando así. Y después sube ahí arriba. Esto es la parábola de FDX, como abre hacia arriba. ¡Oh! Maten ese hijo de puta ingeniero antes que diga lo que va a decir. Eso es. Entonces, ustedes empiezan en un principio, por eso es que es bueno conocer las cosas, bueno, sin preguntarse mucho para qué sirve. Pero después entonces uno empieza a verle las aplicaciones a esto, y entonces uno empieza como que a gustarle todo esto, ¿verdad? Y entonces uno dice, coño, como que ingeniería sí me gusta. Como que esto sí es lo mío, como que esto sí me está gustando. Y entiendo algunas cosas. Claro, y eso uno lo ve aquí en las aplicaciones. Estas son una de las aplicaciones que vamos a hacer más adelante. Esa es solamente una de las tantas. Primero vamos a meternos con el área. La primera aplicación que tiene es el cálculo de áreas. Cálculo de áreas. Igual, ustedes ven anteriormente cómo hacía, por ejemplo, el ingeniero, el ingeniero civil, ¿no? Aquí está la avenida, y aquí está un terreno así, y bueno, sigue la avenida, y aquí está una cerca, y aquí está un terreno así, todo feo, ¿verdad? Y le dicen al ingeniero civil, oye, yo quiero saber qué área tiene ese terreno, para ver si podemos construir un centro comercial así, yesado, o un conjunto residencial, que esto, que lo otro, pero yo quiero saber la medida del terreno. ¿Qué hacía el ingeniero civil anteriormente? El abuelo de ustedes, que a lo mejor estudió ingeniería civil. Bueno, se iba con un metro, una cinta métrica, en serio, y se paraba aquí. Y otro toche, me imagino que su ayudante, empezaba a correr toda esta verga. Por aquí se paraba mamado, ¿no? Y el ingeniero, corre, coño madre, que te haga falta, sí, ya voy. Y tomaba la medida de esto. Ve, caminaban, qué sé yo, un metro más allá y volvían a hacer lo mismo. Un metro más allá y volvían a hacer lo mismo. Por aquí se caían a coñazos. Porque el coño madre que corría para acá ya estaba mamado, Por aquí mínimo, una discusión mínimo. El ingeniero terminaba imponiéndose, no puede, entonces ¿por qué no estudió ingeniería? Coño madre, corre. Por aquí el chamo, en alguna de estas por aquí ya le estaba recordando la madre, estaba llamando al sindicato, y todo ese pero, pues, ¿ves? Y ahí está otra vez la suma de rima, ¿ves? Claro. Con una tabla de valores, ¿ves? Base, altura, base, altura, base, altura, base, altura. Entonces él calcula y dice, esto es una suma de rima. La suma desde igual 1 hasta tanto, y el otro toche ahí. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué es esa jeta? No joda, que me desconcentra. Si no programa esa mierda, una calculadora rapidita programable, le mete los datos, el área está. Eso es. Eso lo hacía así. Ahora no, ahora está el teodolito. ¿Usted no es el teodolito? Yo veo que un estudiante de ingeniería civil se está graduando cuando lo ponen a ver por el huequito, ¿verdad? Ya se está graduando.
Lo pusieron ahí por el huequito. Ya ven que los paran allá afuera y arman una vaina y los ponen ahí por un huequito. Ven, entonces ahora ellos paran el teodolito aquí y miran. Y el teodolito le dice cuánta distancia mide. ¿A quién le, digamos, con el invento del teodolito, a quién le mejoraron la vida? Al huevón que corría por toda esa mierda, ¿verdad? A ese fue. Pero hola. Ahora el ingeniero se sienta aquí bajo una sombrilla, ¿verdad? Y ponen a ese huevón a mirar por el huequito. Y aquí lo reputé otra vez, claro, ya no está mamado, pero lo sigue reputeando. El ingeniero por allá, campaneándose un juguito de limón. Y de repente el pitillo, ¡ay, se me acabó! Tráeme otro jugo de limón. Pero ya pronto vamos a dejar de usar teodolito. GPS. Claro, GPS. Me paro aquí, un GPS, me dice cuánto mide y ya está. Y la medida es más exacta. Entonces, las áreas que se obtienen, cuando tú dices, no, que el terreno es de cuánto, no, es de tanto aproximadamente. ¿Verdad que dice eso? En todos los documentos. ¿Cuántos metros cuadrados? Un terreno de tantos metros cuadrados aproximadamente. Claro, porque ahí hay un error. Si dice exactamente tanto y llega un coño madre y le mide los jodidos, esta verga de aquí para allá es mío. No, pero eso es mío. No, te jodiste. Aquí voy a montar un burdel. Entonces, coño, pero mis hijos, ¿qué tal? Voy a montar un burdel y punto, coño. Pues no me di esa vaina, eso lo pasa. Ahora bien, basta ya de aplicación. Vamos ahora sí a meternos con esto. Vamos a tocar tierra, muchachos. El cálculo de áreas, hay dos casos a considerar. Cuando hablamos del área limitada bajo la curva, 1.1, área limitada bajo la curva. Ese es el primer caso. Área limitada bajo la curva es este caso. En el caso en el que tenemos una función positiva, digamos, una función continua y positiva en el intervalo cerrado AB. La función puede venir por aquí abajo, puede hacer esto así, puede venir para acá. Esta función no es positiva, no, porque tiene intervalos donde sus imágenes son negativas. ¿Ves? Pero en el intervalo AB, entre el intervalo AB sí es positiva. Y a mí me interesa es que sea continua y positiva en el intervalo AB. Eso es lo que me interesa. Si la función es positiva y continua en el intervalo AB, la integral de AB de f de x de x, la integral de la función, esta es la función f, la integral de AB de f de x de x, esa integral me da el área bajo la curva. El área limitada por la curva, el intervalo AB y el eje X. Ya saben. Siempre que la función, repito, f, vamos a escribir aquí f, continua y positiva en el intervalo AB. Continua y positiva en el intervalo AB. Siempre que tenga eso, que cumpla con esas dos condiciones, la integral de AB de la función, esa broma me da el A. Siempre. ¿Ve? Esa es el área limitada bajo la curva.
Ahora, el otro caso que vamos a estudiar es el área limitada entre dos curvas. Área limitada entre dos curvas. No importa si la función es positiva, es negativa, no interesa. Lo único que importa es que las curvas sean continuas en el intervalo. ¿Está claro? ¿Bien? Voy a dibujarlo así, a propósito. Yo puedo tener una curva así. Y puedo tener así. Y puedo tener esta otra curva así. ¿Ven la idea? Ahí hay dos curvas. Vamos a poner una F y la otra G. Vamos a suponer que esta es G de X, G, y vamos a suponer que esta es F. Ahí están las dos funciones. Y fíjate que el área se puede definir de dos maneras. ¿Bien? Yo puedo pedir allí dos tipos de área. El área limitada entre las dos curvas y sus intersecciones. Ven aquí, ¿ven? Donde este se intersecta vamos a llamarlo A. Y donde este se intersecta vamos a llamarlo B. ¿Eh? Todo este es el área entre las dos curvas. Todo esto. ¿Bien? Esa área se define como la integral desde A hasta B. La curva que está por arriba, fíjense que siempre F está por arriba, F de X, menos la curva que está por debajo, G de X, por el diferencial de X. La única condición que se le debe poner a las dos curvas es que ambas sean continuas. No tienen por qué ser positivas. Esta sí, ¿ven? ¿Ven la diferencia entre uno y el otro? No tiene por qué ser positiva. No tiene por qué ser positiva. ¿Eh? Los intervalos siempre van a ser los puntos de intersección. Podría ser, podría no ser. Ese es el otro caso que quiero explicar. Ese es el que viene, precisamente. A, donde el intervalo o los límites de integración son los puntos de intersección entre las curvas. Eso podría pasar. El otro ejemplo, B, es bueno tenerlo en cuenta. Es un caso particular de este, pero es bueno tenerlo en cuenta. Bien, que suponte que la función f haga esto y la función g haga así. Bien, no importa si se cortan o no, no interesa. Esta es la función g, esta es la función f, y yo quiero el área entre este y este. No estoy tomando las intersecciones, ¿ves? E incluso no tienen por qué intersectarse. ¿Está claro? Los límites de integración pueden ser un intervalo AB cualquiera. Nuevamente, el área es la integral de AB de la curva que se encuentra por arriba menos la curva que se encuentra por arriba, por el diferencial. ¿Bien? Entonces yo puedo pedir el área de dos maneras distintas. ¿Bien? Sin especificar el intervalo. Cuando no especifico el intervalo es porque se asume que es el área entre las intersecciones. Cuando no se especifica el intervalo. Cuando yo especifico el intervalo, por supuesto, entonces es el área en el intervalo. El área como tal no puede ser negativa, jamás va a ser negativa. Jamás. Hay un caso especial que a mí me gusta mencionarlo como así: caso especial. Y es este. La pregunta es:
se puede obtener el área que limita se puede obtener el área que limita y igual f de x con el eje x en el intervalo AB si f no es positiva. Fíjate la pregunta que me hago. ¿Se puede obtener el área que limita la función f de x con el eje x en el intervalo cerrado AB si f no es positiva? Esa es una muy buena pregunta. Bien, por ejemplo esto. Esa área. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Se puede obtener esa área? Sí, sí se puede. Solo que si yo calculo la integral tal como me piden aquí que la calcule, aquí, la integral me va a dar negativa. Lo único que hay que decir es que en el caso de esta área es menos la integral de a hasta b de f de x de x. Es lo único. Profesor, y si el intervalo está, a está en una parte negativa de la función y después hay un punto c en el que se hace cero. Se utiliza, muy bien, se utiliza la propiedad de aditividad y se tiene una suma algebraica de las áreas. Explico. Bien. Mira esto, ¿eh? En el intervalo, vamos a llamar a este punto C. En el intervalo desde A hasta C, la función es positiva. La función es positiva. Entonces, el área desde A hasta C es directamente la integral desde A hasta C. Directamente. Yo no estoy calculando integrales, no estoy calculando área. Mucho cuidado. Te dirán, no es lo mismo. No. Calcular integral es una vaina, calcular el área es otra. Bien, mucho cuidado con eso. Bien, yo les voy a mostrar una diferencia. Si yo quiero calcular esta área, entonces la integral de A hasta C, bien, pero de esta de aquí, ¿cómo sería desde C hasta B? Menos desde C hasta B de f de x de x. Entonces el área sería una suma algebraica, ¿ves? ¿Está claro eso? Te lo juro por mi madre que esto va a ser positivo, a pesar de que aquí aparezca menos. Claro, porque va a dar una va a dar valor negativo, pero por el menos me queda positivo. Si yo te pido el área y el área te da negativo, es porque planteaste esa joda mal o calculaste mal la integral. ¿Bien? El área no te debería dar negativo. Profe, ¿y qué diferencia tenemos entre este caso y este? Lo vemos tanto. No, porque aquí es área limitada entre dos curvas. Y aquí es el área limitada. Es esto, ¿eh? Mira esto, ¿eh? Se puede obtener el área que limita la función con el eje X. ¿Ves el eje X? En el intervalo AB, si f no es positivo, puede pasar dos cosas. A, que toda sea negativa. Que toda sea negativa. B, que haya una parte donde es positiva y otra parte donde ella sea negativa. Si toda es negativa, no hay problema, la multiplicamos por menos, ¿ves? Pero si hay un pedazo donde sea positiva y después cambia negativa, entonces aplicamos la propiedad de aditividad. En la parte positiva, como lo hicimos allá al comienzo, y en la parte negativa, como lo acabo de explicar acá. ¿Está claro? ¿Entendí la idea?
Entonces no me vayan a confundir las cosas. El área entre dos curvas no importa si la función es o no es positiva, no importa. No tiene nada que ver. Si es el área entre dos curvas. Ay, profe, que esta está por debajo, entonces empiezan las locuras. Como está por debajo, la reflejo, las vídeos. Se me provoca matarlo a coñazo. Identificar cuál está por encima. Más nada, simplemente ver cuál está por arriba, eso es todo. Más nada. Una pregunta, si por ejemplo yo tuviera las dos curvas, ¿cuál sé yo cuál está por arriba y cuál está por abajo? Graficándola. Cuando vayamos a calcular área, necesario es graficar. Así de simple. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les coloqué una función definida por parte y les pedí que calcularan integrales? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí. Yo les dije que era necesario graficar para calcular las integrales. No, ¿verdad? ¿Verdad que no les dije? No, no es necesario. Lo único que hay que ver es si no hay asíntotas verticales. ¿Sí o no? Sí. Más nada. Y eso uno lo puede ver con la pepa del ojo. Y que si voy a saltar de un valor A a un valor B y hay un punto de discontinuidad, ¿se acuerdan? Entonces aplico la propiedad de aditividad. De aquí hasta aquí, más que hasta acá. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, cuando yo les pido a ustedes, calcule el área. Chamo, si usted no dibuja, mátese mejor. Porque usted no sabe si está pasando esto. Y si está pasando esto y esto es más grande que esto, el área te va a dar negativa. Y no te va a dar el área. Lo que estás calculando es la integral. ¿Sí me capta la idea? ¿Ves? Vamos a suponer que yo les pido a ustedes calcular la integral de menos pi medio a pi medio de la función seno de x de x. Calcular esa integral. Calculen. Calcular la integral calculen, si no pueden calcular esa integral, no jodan. Péguense un tiro, ¿no? Porque si no, no van a hacer nada en el examen.